Buenas noches, bienvenidos a esta primera sesión o este primer webinar de 4 que se van a dar en este mes de noviembre. ¿Sí? Esta sesión uno es introducción a la gestión de proyectos tradicionales o predictivos. El ponente y el que realizó esta presentación, esto que estoy proyectando, es el ingeniero Michel Sánchez, que de último momento tuvo que salir de viaje y no pudo hacer la presentación, así que la voy a hacer yo. Yo soy Marco Alpaca. También pertenezco al PMI. ¿Sí? Voy a tomarme un par de minutitos para explicarles acerca de qué cosa es el PMI. Y les voy a hacer al inicio algunas preguntas acerca de qué conocen sobre el PMI. Y luego iniciamos ya con el webinar en sí. ¿Sí? El PMI es una institución sin fines de lucro. Es una institución internacional. Sí, y tiene varios capítulos en todo el mundo, ¿no? En el Perú hay tres. Hay uno en Lima, un capítulo que es del sur del Perú y otro capítulo que es del norte del Perú. En el capítulo de Lima somos aproximadamente 2000 miembros que estamos inscritos, y una parte de los 2000 miembros nos dedicamos a difundir eh, la metodología del PMI, ¿no? Que se basa en lo que es gestión de proyectos. ¿Ok? Quiero mostrarles un poquito esta imagen, ¿no? Y este mensaje, ¿no? Dice, cada gran coreografía empieza con un plan. Gestiona tus movimientos, domina el escenario. Como ya deben de saber, o por lo menos suponer, una coreografía en general eh, no sale de la noche a la mañana, ¿no? O no la puedes hacer de la noche a la mañana, o por lo menos no la puedes hacer bien. Entonces, toda coreografía, así como todo proyecto, tiene un inicio y también tiene un fin o un cierre. Pero para desarrollar el proyecto, o en este ejemplo, una coreografía, primero tenemos que planificar lo que vamos a hacer, ¿no? Luego de planificar, lo realizamos, lo ejecutamos. Y durante la ejecución vamos viendo qué tan bien o qué tan mal le va a nuestro proyecto, o en este caso, en este ejemplo, a nuestra coreografía. Entonces, lo que le he mostrado en la parte izquierda son los pasos o las partes de un proyecto según el PMI, ¿no? Inicia con una idea, se planifica a detalle, se ejecuta, y mientras se va ejecutando, se va controlando, monitoreando para que asegurarnos de que vaya bien, y si va mal, para tomar acciones y revertir alguna situación desfavorable para que al final se llegue a cumplir el proyecto, ¿no? Y al final hay un fin o un cierre. Cada uno de estos pasos lo vamos a ver más adelante. Y dentro de todo proyecto vamos a toparnos con estas palabras que son alcance, cronograma, presupuesto, riesgos y calidad. Más adelante lo vamos a detallar, pero el alcance se refiere a todo lo que vamos a hacer en un proyecto, también a todo lo que no vamos a hacer, porque hay que especificar qué sí hacemos y qué no hacemos, ¿no? También es tan importante el definir qué no hacemos como el de definir qué sí hacemos. Am, Luego el cronograma, o sea, si es un proyecto grande o largo, eh, se puede medir etapas por meses o semanas. Si es un proyecto corto, por días. Y si es un mini proyecto, se puede medir hasta por horas, ¿no? Un presupuesto, uno lo asocia a dinero, que sí, es cierto, un presupuesto tiene dinero, pero también tiene recursos
de otros tipos, ¿no? Recursos humanos, no puede ser, por ejemplo, no puede ser una coreografía si no tienes a las personas, ¿no? O si no tienes a los equipos de sonido, o si no tienes el escenario, ¿no? Todo eso se tiene que presupuestar tanto en monto como en recursos disponibles. Tenemos que ver tema de riesgos, cosas que pueden salir mal o cosas que pueden salir bien o muy bien, ¿no? A veces, por ejemplo, uno espera, supongamos, organizas un evento para 100 personas, ¿no? Pero ¿qué pasa si asisten 120, 150? Entonces es un riesgo positivo, ¿no? Hasta cierto punto, porque ya lo podemos ver más adelante, pero a veces las cosas salen mejor de lo que piensas, ¿no? No siempre, la la mayoría de veces salen un poco peor de lo que imaginas, pero ese es el riesgo, ¿no? Para bien o para mal. Después hay que hacer, todo lo que hacemos lo tenemos que hacer con un nivel de calidad, ¿no? Y ese nivel de calidad debe establecerse, ¿no? Puede ser alto, medio, bajo, pero hay que definirlo, ¿no? Entonces, todo lo que les he mostrado en estos primeros minutos de este webinar es como que un resumen de todo lo que es proyectos. Y quisiera saber un poquito si ya han visto am, estas definiciones, la han usado o de repente la han escuchado, pero no la tienen muy clara. Así que me gustaría que puedan abrir su micrófono, por favor, y expresar o escribir también en el chat, ¿no? Y si hay un poquito de silencio, yo escojo voluntarios al azar. Buenas noches. Yo he estudiado una carrera que es turismo La y en Nicole. algún momento la carrera Ah, estaba ambientada a planificación. Entonces, más o menos sí sé los términos en general, digamos, no a profundidad. excelente, gracias. A ver, un par de comentarios más, por favor. A ver, le voy a pedir su comentario a Miluska Zapata. Está. Bueno, buenas noches, he escuchado las palabras, su definición como tal, porque he ayudado a veces en un proyecto, pero como tal propio no lo he tomado en práctica. Sí, está bien. Gracias. A ver, un comentario más, por favor. No hay comentarios buenos ni malos, ¿ah? Solo deben Buenas participar. noches. Claro. Buenas noches. Mi nombre es Rose y bueno, yo tengo un espacio de danza en donde sí he aplicado todos los puntos que ha mencionado y he pasado también por la planificación de todo esto, tanto mental como emocional. Sí que sí estoy como al tanto Claro. de todas las etapas que se designan en los puntos. Sí, mira, ese es un buen punto el que mencionas, ¿no? A veces nosotros podemos poner muchas cosas en papel, pero ya cuando lo tratamos de realizar, y hay cosas que no te salen, uno puede entrar en estrés, ¿no? Entonces, una cosa es poner en papel y otra cosa es realizarlo, ¿no? Y de repente la primera vez que lo realizas, te estresas mucho, a la siguiente un poco menos, y así, como se dice coloquialmente, vas agarrando cancha, ¿no? Ok, vamos a seguir. Estos son los puntos que vamos a ver hoy día. Una introducción a a las nociones de un manejo de proyectos, conceptos básicos, ciclo de vida de un proyecto predictivo, ¿no? Los dos primeros webinars tratan de proyectos. Este webinar, el de hoy, es acerca de proyectos predictivos que se pueden predecir, como su nombre lo indica. Y el siguiente webinar va a ser de proyectos ágiles, ¿no? Vamos a explicar también la diferencia. Y al final vamos a tener
preguntas y cierre. Eh, para aclarar, aproximadamente a las 8:30 vamos a tener un break de 5 minutos. Antes del break vamos a tener un trabajo grupal, una actividad, y después del break vamos a continuar con ese trabajo, que más o menos son 10 minutos antes del break y otros 10 minutos después del break, ¿no? La idea es formar equipos de 4 o 5 integrantes y trabajar unas actividades que ya les voy a comentar. Ok. ¿Qué es un proyecto? La definición del PMBOK, bueno, para aclararles, el PMI es una institución y dentro de toda la bibliografía o libros que realiza y comparte, hay uno que podría decirse que es el principal, ¿no? Que se llama PMBOK, ¿ya? Entonces, este PMBOK tiene versiones, ¿no? Ahorita estamos en la versión 7. Aproximadamente cada 4 o cada 5 años sale una versión. Se espera que a finales del 2025 o inicios del 2026 salga la octava versión. Ahorita estamos en la séptima. Es es un, eh, es un libro un poco extenso. Creo que tiene aproximadamente 400 páginas. Eh, Como tema aparte, le quiero comentar que eh, uno se puede certificar. Hay varios tipos de certificaciones del PMI, ¿no? Yo tengo una que para hacerla tengo que rendir un examen no recuerdo bien, creo que eran un poco más de 200 preguntas acerca del PMBOK, ¿no? Es, es, es extenso, pero es emocionante. Sobre todo cuando uno ya lo pone en práctica, ¿no? Uno comprende, ¿no? Oye, esto lo hacía de una forma antes de conocer el PMBOK y ahora lo hago distinto y que es más práctico. Bueno, ahora sí, cierro paréntesis. Según el PMI, la definición de un proyecto es un esfuerzo temporal, o sea, que tiene un tiempo, está en un periodo de tiempo, ¿no? Como está en un periodo de tiempo, va a tener un inicio y va a tener un final. Y este esfuerzo temporal se lleva a cabo con la finalidad de crear algo. Este algo puede ser un producto, un servicio o un resultado único, ¿ya? Un producto, no sé, lo primero que se me viene en la mente, ¿no? Un vestuario, ¿no? Es algo físico, ¿no? Un producto. Un servicio, ¿qué podría ser? Tal vez el entrenamiento de alguna, o la definición en todo caso de una coreografía específica, ¿no? Siempre este proyecto va a tener un resultado único, ¿no? Si es algo repetitivo, ya no lo vamos a llamar proyecto. Ya. Por ejemplo, aquí nos vamos a la derecha. ¿Qué cosa no es un proyecto? Por ejemplo, enseñar clases regulares de baile no es un proyecto, ¿no? Porque es algo que vas repitiendo una y otra vez, ¿no? ¿Qué cosa no es proyecto? Atender el estudio de danza todos los días. Se refiere a como que llevar un control, ¿no? Como es algo repetitivo, no se considera como proyecto. ¿Qué cosa más no es proyecto? Mantener actualizada una página web, gestionar las reservas semanales del estudio. Recuerdo que en un webinar anterior, un problema era que a veces no se ubicaba eh, un estudio disponible para practicar, ¿no? Entonces, esto tampoco sería un proyecto. Publicar contenido diario en redes sociales tampoco sería un proyecto. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una consulta? No, creo que se activó un audio, pero ya debió ser un error. Ok, entonces vamos otra vez ahora a la izquierda. ¿Qué características claves tiene un proyecto? Tiene estas cuatro, ¿no? Ya dijimos la temporalidad, tiene un inicio y un fin definido. Tiene un resultado único, que puede ser producto, servicio
o algo único. Uy, la tercera característica es importante, dice que es progresivo. Cuando un proyecto es grande o por lo menos mediano, uno lo va a poder ir haciendo por etapas, por fases, por partes, ¿no? Y se va construyendo poco a poco. Multidisciplinario. La mayoría de proyectos van a involucrar personas que tienen diferentes roles, ¿no? Y también habilidades y responsabilidades, ¿no? O sea, se me viene a la mente, ¿no? El que está encargado del vestuario de repente es diferente del que está encargado del sonido o de contratar, no sé, eh, el lugar para realizar un evento, no sé. Entonces, aquí entran bastantes personas con diferentes capacidades, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna consulta de qué es un proyecto o qué no es un proyecto? Puede abrir su micro o escribir al chat. A ver, como están muy calladitos, vamos a pedir la opinión de, a ver, Nicole Luque. ¿Tiene alguna apreciación acerca de qué es un proyecto o qué no es un proyecto? En base a lo que ha dicho, ¿verdad? Ajá, Yo entendería que es como una actividad de inicio a fin, según lo que está indicando. O sea, más o que menos. cada persona o sea, es un conjunto de personas que de acuerdo a sus cualidades van aportando a la actividad en ese caso, a la danza, ¿no? O a una coreografía o a un evento de danza o algo así. Ya, sí, 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 está más o menos. No sé si ya, bueno, sí, me parece que alguien comentó que ya había hecho alguna planificación de una coreografía, pero cuando planificas una coreografía o cualquier actividad que involucre varias personas, este, uno tiene que primero definir cuál va a ser el inicio y cuál va a ser el fin, ¿no? No podemos dejar algo abierto, ¿no? Eso no vendría a ser un proyecto, ¿no? Tenemos que definir el resultado de lo que queremos hacer, ¿no? Si es una coreografía, hay que definir, no sé, los tiempos, la cantidad de personas, no sé, el tema, a quién va dirigido, orientado, cuál es la finalidad de la coreografía, no sé. Progresivo, primero de repente defines tu público objetivo, ¿no? De repente después defines el lugar, después la cantidad de los que van a realizar la coreografía, después defines, no sé, el vestuario, después el tipo de audio, no sé. Son cosas que me imagino, pero lo vas haciendo por etapas, ¿no? Y multidisciplinario, ya pues aquí tienes que coordinar con varias personas, a veces con varias empresas. Inclusive me ha tocado que a veces he tenido que coordinar con una misma persona, pero en diferente tiempo. Y a veces también, este, si no dejas por escrito los acuerdos, algunas personas los pueden desconocer o simplemente olvidarse, ¿no? de lo que quedaron. Así es importante dejar por escrito cualquier acuerdo que se tome, ¿no? O al que se llegue, ¿no? Ok, vamos a avanzar. ¿Por qué es importante gestionar bien un proyecto? ¿No? ¿Qué dice? Si no organizas tus pasos, puedes perder tiempo, puedes perder dinero y puedes gastar innecesariamente energía, ¿no? Creo que a nadie nos sobra el tiempo, ni el dinero, y menos la energía. Entonces tenemos que aprovecharlos de la mejor manera, ¿ok? Entonces tenemos que organizarnos bien y gestionar bien un proyecto. Ok,
Aquí hay unos ejemplos, ¿sí? Aquí hay tres ejemplos. El primero dice, ¿quieres hacer un video de danza para TikTok? Puede ser para tu TikTok personal o de repente de de alguna organización. Entonces, si lo haces con gestión de proyectos, de acuerdo al PMI, lo primero que haces es planificar un guión, planificas las tomas, planificas la edición, planificas inclusive hasta la fecha de publicación, ¿no? Le pones en un cronograma, ¿no? Los días tal, voy a hacer esto, 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 y tal día lo termino, el día siguiente pasa a revisión y de ahí le ponemos una fecha de publicación, ¿no? Es más o menos en orden que se trabaja según las recomendaciones del PMI. Pero, ¿qué puede hacer alguien que no tenga estos conocimientos de gestión de proyectos? De repente quieres grabar desde el primer día, pensando que al final lo vas a, no sé, editar. Eh, Puedes grabar y grabar y te puedes demorar semanas o de repente meses. Y cuando quieres editarlo, te faltan tomas, o no te gusta del todo, o quieres rehacerlo y entras en trompo, ¿no? Regresas una y otra vez. ¿Y qué implica esto? Más tiempo, más dinero, más energía gastada innecesariamente, ¿no? Un segundo ejemplo, preparar un show para un festival. ¿Cómo lo haces con gestión de proyectos? Primero defines tus objetivos, estableces quién sabe qué vas a hacer, defines el vestuario y luego un presupuesto, ¿no? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo podría hacer alguien que no maneja las nociones de gestión de proyectos? Eh, puede juntar al equipo y comenzar a hacer las cosas sin planificación, o sea, entran en descoordinación. Llega el día y, por ejemplo, no llegan los vestuarios o llegan incompletos o de repente, no sé, todas las personas no sabían que el evento era a tal hora o llegan tarde, etcétera, ¿no? Y un último ejemplo aquí dice, ¿quieres lanzar tu marca de ropa street? Con gestión de proyectos, primero diseñas, luego produces, luego haces el marketing, luego lo vendes y luego ya tienes tus ganancias, ¿no? Sin gestión de proyectos, de repente no sabes por dónde empezar, de repente te salen muy caros tu ropa, o de repente le dedicas mucho dinero en marketing, pero el diseño no es tan bueno, o de repente la calidad no es tan buena, y al final inviertes dinero, tiempo y energía en vano, ¿no? Entonces, espero que con esta diapositiva les quede un poquito más claro los beneficios de realizar los proyectos con buenas prácticas, ¿no? Las buenas prácticas en este caso son del PMI, ¿sí? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿algún comentario que tengan aquí? ¿Una consulta? A ver, vamos a llamar a alguien. Karina Espinosa, ¿tiene algún comentario acerca de la diapositiva? ¿Se me escucha? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Am, eh, o sea, creo que me siento identificada con algunas cosas, sobre todo en el orden, ¿no? Porque yo, como me dedico a hacer videos o coreos con algunas personas de un grupo que estoy, sí creo que ha faltado un poco de coordinación en algunos puntos que veo clave y ahorita lo estoy comprendiendo, ¿no? Excelente, gracias. A ver, sigamos. Ok.
Introducción al PMBOK y su relevancia. Lo que está a la derecha es la carátula del libro PMBOK. En realidad es guía del PMBOK. Estamos en la séptima edición. ¿Qué cosa significa PMBOK? No lo dije, pero viene de este acrónimo en inglés, Project Management Body of Knowledge, cuerpo de conocimientos para la gestión de proyectos, ¿sí? O una mejor traducción vendría a ser como que la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, ¿sí? Ahora, ¿qué es el PMBOK séptima edición? Es la versión actual. Como les comenté, en los próximos meses va a salir la octava, pero es la actual ahorita. Es una guía del PMI. ¿Qué es el PMI? Project Management Institute. ¿Ya? Tiene tiene otros libros, otra bibliografía el PMI eh, para cada aplicación, pero hoy día nos enfocamos en este de aquí, ¿no? El PMBOK. La séptima edición es diferente con respecto a las anteriores. Hubo un cambio importante porque esta séptima edición es más flexible, ¿no? ¿A qué se refiere con más flexible? Lo que estamos viendo hoy día, lo que vamos a ver hoy día son proyectos predictivos, o sea, donde ya se definen los objetivos, se define el alcance, y entonces pues, podemos hacer una planificación, ¿no? Pero hay otro tipo de proyectos que vamos a ver en el siguiente webinar de la próxima semana, en donde el alcance no está totalmente definido, entonces tenemos que ir avanzando de a pocos sin tener un rumbo muy definido a largo plazo, sino viendo cosas a corto plazo. Entonces, a ese tipo de proyectos se les llama proyectos ágiles. Y entonces esta séptima edición ya aborda el tema de la agilidad en los proyectos. Por eso se dice que es más flexible, ¿no? Y por ende, esta séptima edición está orientada a todo tipo de proyectos, ¿no? No solo a los proyectos grandes y complejos. eh, ay, se me fue. Por ejemplo, con esta guía, el PMBOK se pueden hacer proyectos o megaproyectos de diferentes tipos, de millones de dólares o inclusive de miles de millones de dólares. Pero también se pueden hacer proyectos más pequeños, ¿no? O inclusive proyectos personales, ¿no? Más adelante hay un ejemplo de un proyecto personal, ¿no? Que es el autor de este material ha dado de ejemplo la remodelación de su habitación. O sea, todo lo trabajó según el PMI y hizo su presupuesto, su cronograma, y al final todo lo hizo según el PMI. ¿Ok? Aquí al último hay una anotación importante. No todos los proyectos deben gestionarse igual, ¿no? Lo importante es crear valor y adaptarse al entorno, ¿no? Ustedes van a ver en- en lo que es su trabajo o sus estudios o en su vida personal que los proyectos los van a tener que abordar de diferente manera, ¿no? Hay proyectos simples que realmente no necesitan que se planifique mucho. Por ejemplo, ¿no? Ir a, a su trabajo, a sus estudios, a su lugar de estudios o a su institución de estudios. eh, de repente no amerita que lo planifique tanto, ¿no? Pero de repente un viaje de vacaciones, sí, ¿no? Sobre todo si es un viaje largo o lejano, o de repente donde no tienes muchos conocidos, donde hablan otro idioma, no sé, sí vale la pena que le inviertas un poco más de tiempo para planificarlo, ¿no? Entonces, de esto trata este PMBOK, ¿no? De cómo gestionar los proyectos, tanto simples y los complejos, ¿ok? ¿Alguien había visto o escuchado del PMBOK antes?
A ver, vamos a ver el chat. Ah, creo que sí, escrito al chat. No. Ah, a ver, a ver. No, ya. Bueno, sí es un poco técnico, pero sí les puede servir para su vida personal y laboral, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Conceptos básicos. Vamos a hablar acerca de proyecto, alcance, gestión de proyectos, cronograma, entregable y costos. Ya. Ya vimos hace un ratito, pero lo vamos a reforzar, que es un proyecto, es un esfuerzo temporal que se realiza para crear algo, ¿no? Este algo puede ser un producto, un servicio o un resultado único. Alcance es todo lo que el proyecto incluye y también lo que no incluye, ¿no? Aquí se definen los límites del proyecto, ¿no? Aquí uno define, normalmente se define al inicio, qué cosa se va a hacer y qué cosa no. Y el PMI recomienda que esta definición sea por escrito, ¿no? Definas que sí y que no se va a hacer. Por ejemplo, en una coreografía, ¿no? Defines, no sé, me imagino, ¿no? La cantidad, personas, el tiempo, el tipo de vestuario. Inclusive ahí defines el alcance, cómo va a ser no sé, me imagino la retribución, ¿no? En los proyectos eh, de empresas, normalmente este alcance se define en un contrato, ¿no? Entonces ahí se define qué se va a hacer, qué no se va a hacer, cómo se va a pagar, qué sucede si es que no se cumple en el tiempo, qué sucede si se retrasas, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas se definen en el alcance. Gestión de proyectos, aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para cumplir con los objetivos del proyecto, ¿no? Ahora le estoy hablando un poco de conocimientos generales del PMI. Luego que estos conocimientos los pongan en práctica, van a poder obtener habilidades. El PMI también les da algunas herramientas, algunas formas de calcular, algunas formas de realizar documentos, eh, y cómo planificar, etcétera, ¿no? Cronograma. Es el plan de tiempo que se muestra eh, para un proyecto y se puede detallar con actividades, ¿no? Eh, Normalmente en el alcance se definen las actividades a realizar y en el cronograma a esas actividades se les coloca un plazo, ¿no? Como le dije al inicio, el plazo depende de qué tan grande es el proyecto, puede ser horas, días, semanas, meses, años, ¿no? Entregable. Ese es un término que usa mucho el PMI y que no es muy usado en, en ningún otro lado. ¿Qué es un entregable? Es cualquier resultado concreto y verificable que se genera como parte del proyecto. Como su nombre lo indica, es algo que uno entrega. ¿Qué cosa puede entregar? Puede entregar algo físico, puede ser un informe, video, una foto, un flyer. También puede entregar no sé, un software, um, no sé, una casa, etcétera. Es todo lo que se puede entregar, es un entregable. Y los costos, todo lo que implica gastos o inversión en dinero y en recursos, ¿no? Como le dije hace un rato, el costo, los costos pueden ser el resultado de un ejercicio matemático, ¿no? Pero esos costos también implican recursos de otros tipos, ¿no? Recursos humanos, recursos de software, recursos, mm, no sé, de terceros. ¿Ok?
Entonces, con estos conceptos básicos, ya más o menos estamos entrando al ambiente del PMI. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a estos conceptos o alguna palabra que hayan escuchado acerca de proyectos que quisieran que se aclare? A ver, vamos a pedir un comentario. A ver, Camila Mejía. Hola, ¿se me ¿Tiene algún escucha? comentario acerca de estos conceptos? ¿Se Sí, me sí se le escucha bien? escucha. Bueno, Sí, sí he podido, sí conozco sobre estos conceptos, ya que como estoy estudiando marketing, como que conozco mucho con ese tema de lo que es la gestión de proyectos, ¿no? Entonces sí puedo conocer un poco de estos excelente. conceptos. Qué bueno. Gracias por tu comentario. A ver, sigamos. Eh, Aquí vamos a ver unas características de los proyectos predictivos. También algunos lo conocen como proyectos waterfall o proyectos cascada, porque así como una cascada, el agua va cayendo de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, en ese tipo de proyectos vas yendo paso a paso, ¿no? De arriba hacia abajo o de izquierda a derecha, como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, el waterfall o cascada es un enfoque secuencial y estructurado para la gestión de proyectos. Cada fase, estas fases aquí que vemos, 5 fases, se realiza una después de la otra, como una cascada. Una etapa fluye hacia la siguiente. ¿Cuáles son estas 5? El inicio. Ahora vamos a definir qué cosas se hace en el inicio. Luego se hace la planificación. Luego se hace la ejecución. Mientras se hace la ejecución, uno tiene que ir controlando que todo se haga bien o tomando acciones correctivas para que se haga bien. Y al final un fin o un cierre. ¿Ok? Estas son las 5 fases de un proyecto predictivo o de cascada. ¿Qué características tiene? Es secuencial. Dice, las actividades se hacen en un orden claro y definido. O sea, primero inicio, luego planificación o planeación, luego ejecución. Mientras haces la ejecución, haces el control y luego el cierre, ¿no? Aquí no haces primero el cierre ni la planificación y el último el inicio, ¿no? Eso no funciona así en este tipo de enfoque predictivo, ¿no? Se hace según el gráfico de izquierda a derecha. Es secuencial. ¿Qué ventajas o qué, sí, pues qué ventajas tiene que un proyecto sea predictivo y que se pueda hacer secuencialmente? Es que puedes planificarlo a detalle, ¿sí? Desde el inicio puedes planificarlo. Aquí, como se define todo, defines el alcance, defines el tiempo, puedes definir los costos, los recursos, todo lo puedes definir en papel antes inclusive de empezar, ¿no? ¿Y de qué te puede servir que lo sepas antes de empezar? Bueno, ya sabes qué cosa vas a hacer y qué no, ya sabes en qué tiempo lo vas a hacer, entonces puedes organizarte o validar en todo caso que en ese tiempo o en esos días o en esas semanas tenga disponibilidad de todos los involucrados, los costos para realizar un proyecto, tienes que invertir dinero y recursos, ¿no? Entonces tienes que tenerlos, ¿no? Ya después si vendes las entradas o lo que sea, recupera los costos, pero ya hay un tema acá financiero, ¿no? Que primero tienes que gastar y luego recuperar. Ya, entonces un enfoque predictivo permite que se planifique a detalle. Estabilidad. ¿Por qué estabilidad? Porque al ser un proyecto predecible, o sea, ya sabes qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, los cambios van a ser mínimos, ¿no? Entonces no te van a impactar, ¿no? Eh, que supongamos, ¿no? Que se haga un ejemplo, ¿no? Una coreografía para una hora, pero al final alguien se demoró o pasó algo y se tenga que hacer en 50 minutos, yo creo que no es
o 1 hora 10 minutos, no es mucho, no es mucho el cambio, ¿no? Entonces, al ser predecible, es estable, entonces no va a tener mucha variabilidad. O sea, puede convenir en ese aspecto, ¿no? Documentación completa. Al tener todo definido, puedes plasmarlo en documentos, ¿no? Tus planes, tus requisitos, tus entregables, tu alcance, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que no vas a hacer. Lo pones por escrito. Por ejemplo, he estado en proyectos largos y si bien uno tiene clarito lo que va a hacer hoy día, pueden pasar un par de meses y ya no lo tienes tan claro, ¿no? Entonces tienes que recurrir a los documentos. Por eso una recomendación o una buena práctica que recomienda el PMI es que toda la documentación se deje por escrito, ¿no? Poco cambio en el camino, es similar a estabilidad, ¿no? Al ser un proyecto con un alcance definido, no se espera modificar mucho el plan durante el proyecto, ¿no? Se esperan cambios mínimos, pero no algo drástico, ¿no? Aunque en el mundo de proyectos a veces pasa lo impensable, este, a veces, ¿no? Por lo general no hay muchos cambios drásticos. Por último, dice que el resultado se entrega al final. Entonces, el producto final o entregable se presenta recién cuando todas las fases han concluido, ¿no? Aquí, en cierre, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna observación acerca de esto? Para pasar a la siguiente. Uy, creo que alguien abre su micro. Sí, alguien levantó la mano. Adelante. Sí, profesor, yo quería preguntar Sí. si estos entregables sí o sí van al final en cierre, porque no, bueno, al menos en mi caso, hemos hecho, por ejemplo, como primer entregable después de la planificación, el kickoff, y hemos tomado como entregable el acta del kickoff, ¿no? Por ejemplo, pero lo hemos entregado después de la planificación, no en el Ajá. cierre. Pues mi consulta era si sí o sí todos van en cierre, ¿no? No, no. Lo que trata de decir esto es que el 100% de entregables se termina de entregar, valga la redundancia, aquí. En el camino puedes ir teniendo entregables, ¿no? Por ejemplo, el inicio, más adelante vamos a ver que hay un entregable que se llama acta de constitución. En la etapa de planificación, también puede haber un entregable que puede ser un plan de trabajo, un cronograma, etcétera. En la ejecución, si es un proyecto muy largo, puedes tener cierres semanales, mensuales, ¿no? O de repente, un ejemplo, ¿no? Si es algo físico, por ejemplo, ¿no? La fabricación de vestuario, ¿no? Si tienes que entregar 100 vestuarios en un mes, de repente puedes ir entregando 25 vestuarios cada semana, ¿no? Entonces, ahí vas teniendo entregables parciales. Pero la totalidad, o sea, completas el 100% al final, ¿no? A eso se refiere con esto. ¿Sí? Ok. Vamos a pasar, nos falta una diapositiva y de ahí el trabajo, la actividad grupal. Ok. En la primera fase de este proyecto, de todo proyecto predictivo, se llama inicio, ¿no? En este inicio, lo que se va a hacer es definir el alcance y los objetivos del proyecto. ¿Ya? En esta fase se define el qué y el para qué del proyecto. ¿Qué se hace en esta primera fase? Primero se identifica la idea o necesidad, ¿no? Puede ser una idea, no sé, de negocio, puede ser una idea de hacer algo más simple, puede ser una idea de mm, replicar algo o hacer algo novedoso, o también puede haber una necesidad, ¿no? A veces tenemos un problema que queremos solucionar y tenemos la necesidad de hacer las cosas distintas, ¿no? O
por ejemplo, que me pasa seguido en el trabajo, ¿no? Tenemos que hacer un proyecto, pero no nos da el presupuesto. Entonces tenemos una necesidad de replantear las cosas para hacerlo con un menor costo, ¿no? Esa es una necesidad, ¿no? O sea, ahí, en esta primera fase, primero identificamos la idea o necesidad, así de manera general, global. Luego vamos un poquito más a detalle. Definimos los objetivos del proyecto, ¿no? Primero algo general y luego algo un poco más específico, ¿no? Eh, Supongamos que la idea sea, idea general sea, bueno, acá hay un ejemplo. La idea general sea realizar un show, ¿no? Esa es la idea general. ¿Y cuáles podrían ser los objetivos? Aquí dice, realizar una presentación en vivo con al menos 4 invitados, alcanzar una asistencia de mínimo 150 personas, difundir el evento con 2 semanas de anticipación. Esos pueden ser objetivos, ¿no? Y también en esa fase se reconocen a los participantes clave, ¿no? A los que van a tener mayor relevancia en el proyecto, ¿no? Puedes definir a los miembros del equipo, a los invitados, inclusive hasta los auspiciadores, ¿no? En este caso, para que te financien el proyecto, ¿no? Entonces, vamos a ver acá en la parte derecha. Esto de aquí es un ejemplo de un documento que se llama acta de constitución o acta de inicio del proyecto. Esto podría ser un entregable, ¿no? Es un documento donde se define de forma general cuál es el alcance del proyecto, su cronograma, su presupuesto. Es como un resumen, ¿no? De un proyecto. Y esto lo vamos a definir al inicio, para tener una idea del proyecto. ¿Ok? Entonces, leemos rápidamente este ejemplo. Dice, acta de inicio del proyecto. ¿Cómo se llama el proyecto? Show Callejero Danza en las Calles 2025. ¿Cuál es la idea general o propósito del proyecto? Organizar un show de baile urbano gratuito, o sea, sin cobrar entrada. Si no cobramos entrada, entonces tenemos que tener auspiciadores, ¿no? Organizar un show de baile urbano gratuito para celebrar el Día de la Danza, promover el talento local y motivar la participación juvenil. Esta es una idea general o un propósito, ¿no? Luego, los objetivos del proyecto que se los leí hace un ratito. ¿Cuál es el alcance? Dice, diseño y ejecución de una presentación urbana en espacio público. Coordinar con artistas, coordinar el sonido o la música y la logística. Producción de piezas gráficas para publicidad, como flyers, afiches digitales. Luego la grabación y difusión del evento en redes sociales, ¿no? Todo, para hacer todo esto, atrás hay todo un tema de planificación y gestión, ¿no? O sea, esto está nombrado como una actividad, pero hay bastante detalle para llegar a eso, ¿no? Un cronograma tentativo, aquí está unas fechas o un rango de fechas. Para la fase de inicio y planificación, nos dan aproximadamente una semana para los ensayos y realizar la promoción en redes, aproximadamente otra semana. Para el pre-show nos dan una fecha en específico y para evaluar qué tal nos salió el proyecto según lo planificado, nos dan un par de días, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto estimado para este proyecto? Aquí hay un detalle, dice sonido. Bueno, estos son valores de ejemplo, ¿no? Me parece que está un poco desfasados, pero bueno. Presupuesto estimado, sonido y DJ 250 soles, el afiche digital 50 soles, transporte 100 soles, refrigerio 100 soles y otros 100 soles. En total, un presupuesto de 600 soles. Roles y responsables. Aquí definimos quién va a ser el líder del proyecto. Siempre tiene que haber un líder. Jorge Gutiérrez, quién se va a encargar de la difusión. Camila, encargada de los ensayos Luis. Logística y compras Dayana.
¿Y quién aprueba este documento? Jorge, que es el líder del proyecto, ¿no? Firma y fecha. ¿Ok? ¿Algún comentario que tengan acerca de esta diapositiva? ¿Alguna vez han visto un acta de algún proyecto, acta de inicio o acta de constitución? ¿Creen que les tomaría mucho? ¿Sería útil hacerlo en sus próximos proyectos? ¿Qué opinan? Yo lo he visto, bueno, yo lo he visto eso en las tesis, para presentar la tesis, pero creo que abocándolo a una actividad pequeña, creo que sí. Ok, ok. Ojo que esto no es todo el proyecto, esto es el entregable de la primera fase, que es el inicio, ¿no? Que es como que un resumen, ¿no? Más adelante vamos a ver qué otras consideraciones se tienen que hacer, ¿no? Ok, pasamos a la actividad práctica. A ver, vamos a ver cuántos somos en sala, somos 24. Vamos a hacer grupos de aproximadamente 5 y en esta primera parte, que va a durar 10 minutos, eh, el caso es planificar una presentación artística en grupo. Y para esta primera parte van a responder las dos primeras preguntas. ¿Qué tipo de show harán? Y la segunda pregunta es ¿cuál sería el propósito de ese show, ¿no? Vamos a retroceder un poquito. Eh, Aquí hay un ejemplo de propósito, ¿no? Dice celebrar el Día de la Danza, promover el talento local y motivar la participación juvenil. Ese es el propósito de este proyecto de ejemplo, ¿no? Otro propósito que no tiene nada de malo puede ser generar rentabilidad, ¿no? Ganar dinero. Otro, otro propósito puede ser difundir cierto estilo, no sé, de baile, de música o de show, ¿no? Cada proyecto va a tener distintos propósitos, ¿no? O no puede ser uno solo, puede tener varios propósitos, ¿no? Entonces, eso es lo que van a definir como grupo en estos próximos 10 minutos, ¿ya? Voy a crear 5 salas. Acuérdense en qué sala están, porque después del break voy a abrir otra vez 5 salas y van a ustedes dirigirse a la sala a la misma sala para que completen las preguntas 3 al 6, ¿ya? Sí, a ver, si pueden, tomen una captura a estas dos preguntas. Denme un minuto para generar las salas. Ok, entonces lo estoy derivando a una salita. Van a ser grupos de aproximadamente 5 personas. Coordinan entre ustedes responder estas dos preguntas, ¿sí? Y después regresamos a la sala principal.
Oh, por alguna razón no puedo derivarlos a una sala. Bueno, los que se quedaron en la sala principal, vamos a llamarla una sala principal y somos 13 y 12. Podemos ir respondiendo las consultas, las dos consultas, ¿sí? A ver, están aquí en la sala principal. ¿Me confirman por favor si me escuchan? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, 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 sí. Sí se escucha. Eh, por alguna Sí, razón no me permite derivarlos a una sala. Probablemente sea porque están en celular, ¿sí? De repente ese es un... eh, yo tengo dos dispositivos. Uno que es Yo estoy computadora y en por celular. computadora. Ah, qué raro. Por alguna razón no me deja... A ver, vamos a ver. Bueno, entonces coordinemos, porfa, en los próximos 8 minutos, entre los 12, qué cosa, qué tipo de presentación artística harían, ¿no? ¿Qué opinan? Si es que hayan hecho uno, de repente quieren replicarlo o hacer algo distinto. Buenas noches, compañeros. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucha, Diego. Sí se escucha. Ok. Podemos hacer como un show tipo navideño o para recaudar fondos para una iglesia, tal vez, o una danza. ¿Qué dicen ustedes? Lo del show navideño me parece buena idea. Claro, podemos sacar una danza navideña, por así decirlo, o un show navideño urbano, o una actuación, tal vez. O sacar también lo que si es Navidad, hay uno que es las posadas. Y a propósito, sería recaudar gente para la reconstrucción de la iglesia. Sería. Buenas noches, Buenas noches. ¿se me escucha? Sí, Yo tenía algo parecido también, pero no con hacer una presentación, sino quizá eh, pedir el apoyo de algún profesor o alguien que pueda compartir una clase y que el pase para tomar la clase sea algún donativo para que vaya derivado para algún albergue de los que rescatan más perritos o gatitos. Creo que esto lo he visto en alguna persona que lo hace también, pero creo que eso es un proyecto que yo siempre lo tenía en mente, que sería muy bueno porque los albergues mayormente no tienen apoyo y sería buenazo que la entrada para esa clase sea algún donativo derivado para ahí. Es una idea. claro. A ver, lo que dices es sacar una clase, digamos, una Sería persona un para dictar. workshop, ¿no? Un workshop y que la entrada sea quizá, ya que estamos en temporada, pues un juguete y se le lleva a un albergue de niños quizá. Ah, sí, bueno, pensé en albergues de animales, pero también la idea es buena. Ya. A ver, nuestra temática será navideña, ¿verdad? Tomando la idea de la compañera. Ya. Se queda con temática navideña. Sí existe coreos navideñas, pero también se podría sacar
aparte, otro tipo de coros. Y entonces sería como tipo un Este, workshop. ya, Sí, les quedan 5 minutos. Deberían pasar a a la pregunta 2. ¿Cuál es su propósito? el propósito es recaudar fondos, no, los regalos, ¿verdad? Para la persona, los niños de los albergues. Ok. En vez de que, digamos, la entrada 10 soles, que sea un regalo, ¿no? Ahora, el regalo tiene que ser, o el juguete, un precio, digamos, de 30 soles para arriba, o cualquier donación, de cualquier este precio. Creo que estamos hablando de dos temas diferentes en el chat. Sí, Sí, porque este, o hacemos la idea del workshop y que llevemos lo recaudado a los niños, claro. o como acá están diciendo, hacer un tipo de show para niños. O no sé si serían los dos juntos. No, creo que no estamos en el mismo canal todos. Porque habíamos quedado, creo, de que iba a ser el workshop, ¿no? ¿Verdad? Y la entrada iba a ser un juguete. Y ese juguete iba a ser donado a un albergue para niños, ¿correcto? Sí, yo creo que sí. O sea, porque hacer un show tipo presentación, quizás los otros grupos también ya tengan una idea similar. Quizás, no sé. Ahora, ¿el juguete tiene que tener un precio para arriba o tiene que ser, digamos, cualquiera? O puede ser de 30 soles para arriba, digamos. Sí, 25, sí, está bien. Un precio mínimo del juguete y bueno, el propósito, ¿cuál sería en todo caso? Este, El propósito sería recaudar, digamos, juguetes en esta Navidad para los niños de los albergues. ujú, sí, Pero sería también, bueno también definir un solo albergue, ¿no? exacto. Para que sea un alcance limitado del proyecto. Ujú. Ahora, puede ser ropa también. Un donativo tiene que ser precisamente juguete. Pues Sí, podría ser ropa también, ropa, juguetes también, sí. es uno o pueden ser ambos, juguete, ropa o un donativo que sea de corazón. O ambos, claro, como dice Harumi. Ropa y juguete creo que está bien, ¿no? Ropa- De repente hay niños grandes también. Sí. Ya. Entonces sería la entrada, si dice este CADE, que sea libre, entonces, digamos, un voluntario, ¿no? Que sea de 15 o de 20 se le compuso Harumi, creo. Claro, entonces si se pone un precio base que sea 15 soles, ¿verdad? Sí, tiene que haber un precio base. Yo creería que incluso 20, ¿no? Ok. Ah, Ujú. también Luis tiene ¿dónde sería tema del show? No, no, no. Sería un solo albergue, como dijo un compañero, Bien, para que no. un segundito, porfa. Ya regresamos todos a la sala principal. Pasaron los 10 minutos.
es probable que no hayan llegado a un acuerdo algunos equipos, pero lo pueden retomar en la segunda parte de la actividad, ¿no? Acuérdense de su sala, ¿sí? Ahora vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos, porfa, y regresamos para la segunda parte. Son 8:40, 8:45, regresamos.
Bien, vamos a continuar, ¿sí? A ver, entonces, antes del break vimos la fase de inicio del proyecto, ¿no? Donde vimos esta acta de constitución del proyecto, de ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver la siguiente fase, que es la fase de planificación. Entonces, en la planificación, nosotros vamos a hacer una organización detallada de tareas, eh, sus tiempos asociados, sus recursos asociados y los responsables de cada una de las tareas. ¿Sí? Ok. Entonces, en esta fase de planificación se organiza todo lo necesario antes de actuar. Ojo, antes de actuar, antes de comenzar a realizar el proyecto, tenemos que planificar en la medida de lo posible, lo más detallado que se requiera, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en esta fase? Se hace el cronograma. eh, l- los que no, los que no han visto un cronograma es básicamente cada actividad en qué fecha o en qué plazo se va a realizar. ¿Sí? Y en este cronograma se pueden detallar cuántos ensayos se van a realizar, ensayos preliminares, de repente ensayos sin vestuario, de repente un ensayo con vestuario, o sin público, con público, no sé. La- se- También se planifica lo que es la difusión, el montaje y todas las actividades que crean convenientes, ¿no? Luego, en esta planificación también se planifican preliminarmente los costos en los que se va a incurrir, ¿no? De repente se piden cotizaciones del equipo de música, el sistema de música, no sé. eh, Se estima también cuánto va a costar el transporte, no sé si del personal, de los equipos, el alquiler del vestuario o de repente la confección de un vestuario específico, nuevo, ¿no? Entonces, en esta etapa de planificación se estima todo esto. Uy. Luego se van a asignar tareas o se van a asignar a los responsables. Por ejemplo, como les comenté hace un momento, eh, un equipo siempre va a tener que tener un líder, ¿no? Mm, Aquí les quiero hacer una pregunta. No sé si alguna vez han tenido un grupo y por alguna razón no han querido que alguien sea el líder, ¿no? Entonces todos votaban o tenían el mismo peso de votación. En algunos casos puede ser bueno, pero para proyectos se recomienda que haya un líder, porque si se entrampan en la toma de alguna decisión, supongamos que son cuatro integrantes del equipo, dos quieren una opción, por ejemplo, la opción A, y dos quieren hacer la opción B y no llegan a un acuerdo, se pueden entrampar, ¿no? Inclusive pueden enemistarse. Pero si hay un líder, puede definir eh, por qué opción van a ir, ¿no? Entonces, en la asignación de responsables, siempre se tiene que definir quién va a ser líder y también se tienen que definir las otras tareas principales, ¿no? De repente, una persona ve el tema de coreografía, otro lo de música, otra la difusión en redes sociales, etcétera, ¿no? Ahora, si es un proyecto pequeño y de repente el equipo es dos personas, se reparten igual las tareas, pero así el equipo sea de dos personas, siempre tiene que haber un líder, ¿no? Esa es una recomendación del PMI. También se tienen que identificar en esta etapa, en esta fase de planificación, se tienen que identificar los riesgos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si el escenario es al aire libre y comienza a llover, ¿no? O qué pasa si hay fallas de sonido, ¿no? Entonces, esos son riesgos. Entonces,
para el caso de que llueva, primero evaluamos, ¿no? ¿Qué temporada del año es? ¿En qué ciudad estamos? ¿No? Eh, no sé, ¿cuál es el histórico de lluvias? ¿O qué pasa si llueve? ¿No? Puede que el público no pase nada, o de repente es un público un poco especial, o de repente, no sé, están con, no sé, puede pasar de todo. Pero ustedes ya van viendo cómo mitigar o cómo disminuir el impacto de estos riesgos, ¿no? ¿O qué pasa si hay problemas con el sonido? De repente se planifica una prueba de sonido o inclusive hasta dos pruebas de sonido para, para que el riesgo de que de esta falla del equipo de sonido se minimice, ¿no? O inclusive de repente podrían plantear un segundo equipo de sonido por si el primero falla, ¿no? Ya depende de cada proyecto. ¿Ok? Entonces, en esta fase de planificación se ven todos estos temas. Aquí vemos un ejemplo, el ejemplo que le mencioné de Michelle, que hizo como recomendación de gestión de proyectos, según el PMI, la planificación de remodelar su habitación, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es su propósito? Transformar un cuarto básico en un espacio moderno, cómodo y funcional. Parece que se aburrió de su cuarto. ¿Cuáles son sus integrales? Piso de cerámica, un ropero empotrado, una televisión grande, una alfombra, sistema de iluminación, eh, eh, y también un entregable de su proyecto es fotos del antes y del después, ¿no? Para ver cómo cambió, ¿no? Como evidencia del proyecto. Luego que se definieron los entregables, ya vamos a detallar cuáles son las tareas, ¿no? Dice, primero, tiene que medir el espacio actual. Luego, hacer una distribución de su habitación, ¿no? O sea, entiendo, de sus muebles, ¿no? Selección de la cerámica, ¿no? Puede ser el tamaño, el color, inclusive el precio. Selección de la alfombra, selección de la TV, el ropero. Luego de seleccionar, pasa a compra, ¿no? De materiales. Después contratar un servicio de la instalación. Dice que contrató un albañil, bueno, planificó contratar un albañil, contratar un carpintero, un electricista. Luego la instalación del piso, la construcción del ropero, la instalación del televisor, la decoración final e iluminación. Y al final una limpieza, ¿no? Esas son las 10 tareas que definió. Todo esto lo puso en un cronograma, ¿no? Aquí están las 10 tareas, ¿no? Del 1 al 10. Entonces aquí le puso a cada tarea, le dio una duración y todo se hace en secuencia, ¿no? Como una escalera. Entonces, este cronograma tiene una duración de 12 días. Su proyecto en planificación duraba 12 días. ¿Sí? Si ven aquí, bueno, en la parte de columnas están las actividades, perdón, en la parte de filas están las actividades y en la parte de columnas están los días, ¿no? Tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Aquí, sábado y domingo, no hizo ninguna actividad, o sea, está en blanco. No programó trabajo sábado y domingo, por los, para los que de repente no saben, los trabajos que se programan en sábado y domingo son más caros, ¿no? Porque son en horas extra. Entonces, lo habitual es no programarlos, salvo que sea pues una urgencia, ¿no? Aquí también hay otro sábado y domingo que no programó. Por ejemplo, comenzó un lunes 14 para terminarlo o un martes 29, ¿no? Sí. Ok. Me gustaría que opinen, sobre todo los que no hayan visto un cronograma antes, ¿no?
o por lo menos no a este detalle, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Se entiende? ¿Qué, qué opiniones tienen? Por favor, abran sus micros. A ver, entonces vamos a llamar a un voluntario. Cade Carvajal. ¿Qué comentarios puede tener acerca de este cronograma? Parece que no está Cade, pero en el chat eh, Paulina nos dice que es la primera vez que ve un cronograma, pero le parece entendible. Excelente. Sí, esa es la idea del cronograma, ¿no? Que uno pueda planificar sus actividades, ¿no? Por ejemplo, hay actividades que duran más, hay actividades que duran menos. A ver, de este cronograma, la actividad que dura más, bueno, es entre 1 y 2 días, ¿no? Por ejemplo, el diseño, la distribución se toma 2 días. Eh, ¿Qué más? Instalar el televisor un día, ¿no? En realidad, esa instalación debe ser un par de horas, ¿no? Pero como su cronograma lo ha trabajado en base a días, ya le coloca lo mínimo que es un día, ¿no? Ok, pasemos a la siguiente. Allá. Vimos el cronograma de su proyecto de remodelación de su habitación. Ahora vamos a ver su estimado de costos, ¿no? Aquí está. El piso de cerámica, cantidad, precio unitario. Esto lo puedes sacar de internet o ir a alguna tienda y te dan tu proforma. Tiene 500 soles. Mano de obra de la instalación del piso. El ropero, que es el material en melamina. Tiene unas medidas. Su televisor de 75 pulgadas. Ya, acá está. Lo más caro ha sido su tele acá. Soporte de pared, alfombra, iluminación LED. Está moderno, Michelle. Bueno, son gustitos que se da. Ok, entonces aquí está un estimado de costos eh, para la remodelación de su habitación que le salió en 8.625 soles, ¿no? Eso es su planificación, ¿no? Entonces hemos visto que primero definió el propósito de su proyecto, sus entregables, sus tareas. A cada tarea le dio un tiempo y tarea con tiempo es un cronograma. A cada tarea le dio un costo, tarea con costos es un presupuesto, ¿no? Entonces aquí ya tenemos bien avanzada la planificación, ¿ok? Luego, el tema de riesgos. ¿Qué riesgos pudo o identificó que pudo enfrentar para su proyecto? Sí. A ver, acá hay algunos, ¿no? Ahí, hay algunos. Falta de stock de materiales seleccionados. En su planificación, de repente vio en un catálogo un material, de repente del piso, vio el precio o pidió pro forma del material, se le cotizaron pro forma tantos soles, pero ¿qué pasa si luego en la ejecución del proyecto vas a comprar este piso o lo que sea y no lo encuentras, ¿no? Porque la tienda se puede quedar de stock, se puede quedar sin stock. Entonces ahí tienes que ver qué podrías hacer, ¿no? Cuando evalúas riesgos, ves alternativas, ¿no? De repente, una alternativa puede ser buscar en otra tienda o buscar en otro color, en otro tamaño, en otro material, etcétera, ¿no? Entonces, un riesgo que identificó es falta de stock de materiales. Otro riesgo que identificó es problemas con las medidas. ¿Qué pasa si
Te doy un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si su pared es de 2 metros y quiere poner ahí su tele de 75 pulgadas que es 2 metros 10? No entra, ¿no? Entonces, sí, es importante que se tomen las medidas correctamente. ¿Ya? Entonces, es un riesgo que identificó que puede que no se hayan tomado las medidas, por ejemplo, del piso, ¿no? De repente le falta material o también le puede sobrar, entonces ahí estaría pagando de más. Otro riesgo que identificó es atrasos por clima o disponibilidad de personal, ¿no? Eh, en Lima, Lima es una de las ciudades con el clima más estable, ¿no? No hace ni mucho calor ni mucho frío con respecto a otras ciudades. No hay altura, no llueve fuerte, no nieva, no hay viento fuerte, no hay huracanes, no hay tsunamis. Bueno, a veces hay temblores, ¿no? Pero es un clima muy casi estable, ¿no? Pero siempre puede pasar algo. Disponibilidad de personal, ¿no? A ver, te pueden haber cotizado un servicio de instalación, pe- pero ¿qué pasa si lo pides para el viernes y no está disponible para el viernes, sino de acá a 2 semanas, ¿no? Eso también, de repente el costo no te lo mueve, pero sí el plazo, ¿no? Entonces, eso es un riesgo. ¿Qué cómo puedes mitigar este riesgo? De repente tener dos cotizaciones, ¿no? Si uno no está disponible, de repente un segundo, ¿no? Otro riesgo que identificó, daños al cableado eléctrico al instalar la iluminación, ¿no? Sí puede pasar, ¿no? A veces, cuando estás haciendo una remodelación o modificación, a veces encuentras cosas, ¿no? O de repente estás instalando y haces un cortocircuito y le quitas el fluido eléctrico a toda la cuadra. Sobrecostos por cambios de último minuto. Sí, esto siempre puede pasar. A veces tienes que acomodarte a la realidad, ¿no? A veces no tienen el color que uno definió y tienes que cambiar de color, de tamaño, etcétera, ¿no? Tienes que ser un poco flexible cuando no se dispone de algo que se planificó. ¿Ok? Entonces, en lo que es gestión de riesgos, el PMI recomienda primero identificar el riesgo, ¿no? Que aquí está identificado. Primero se identifica, luego se evalúa, ¿no? Entonces, en todo proyecto hay o pueden haber muchos riesgos, ¿no? Pero tenemos que enfocarnos en los riesgos, en los principales riesgos, ¿no? Los que nos pueden mover el proyecto, ¿no? Nos puede mover el costo, nos puede poner el plazo. Entonces, al evaluar el riesgo, ¿no? Vamos a definir cuáles son los riesgos de alta probabilidad y los de baja probabilidad, ¿no? Entonces, nos enfocamos en los que tengan mayor probabilidad de que se hagan realidad. Luego, ¿cómo controlamos el riesgo, ¿no? Aquí o eliminamos el riesgo o lo minimizamos, ¿no? Por ejemplo, en el tema del sonido, ¿no? ¿Qué pasa en el ejemplo de que haya problema de sonido, ¿no? ¿Cómo controlas ese riesgo de que haya problema de sonido? Bueno, con pruebas de sonido, ¿no? Esa es una forma de- de controlar el riesgo. Y luego haces controles de revisión, ¿no? O sea, después que se ha terminado un proyecto, tú evalúas, ¿no? En la etapa final, si apareció un riesgo por ahí, ¿cómo lo manejaste? Y si y si se trató ese riesgo como uno lo planificó, ¿no? Porque a veces los riesgos te agarran de imprevisto y te puede llevar el proyecto por otro lado, ¿no? Entonces ahí tienes que hacer un control de cómo se manejó ese riesgo. ¿Ok? Avanzando. Entonces, ¿qué vimos aquí? Vimos la planificación de su proyecto, ¿no? Vimos cronograma, vimos costos y vimos los riesgos. ¿Ok? Ahora
Vamos a retomar la actividad práctica. ¿Sí? Voy a crear las salitas y tienen 10 minutos para contestar las preguntas 3, 4, 5 y 6. Como ya definieron qué tipo de show harán, ya definieron su propósito, ahora van a definir qué entregables van a hacer. Puede ser un baile, una coreografía, un videoclip, flyer, una presentación. Como son 10 minutos, no se demoren tanto en esto. Es un ejercicio, una actividad, así que no le den muchas vueltas, ¿sí? Luego, ¿qué tareas o actividades deben hacer, no? Primero, supongamos, si un entregable de ustedes es un videoclip, por ejemplo, lo primero sería, supongamos, ¿no? Definir la temática, de repente la duración, de repente contactar a una empresa que haga videoclips, o si es un videoclip simple, de repente encargárselo a alguien del equipo, ¿no? En la pregunta 5 dice, ¿qué riesgo podría enfrentar? Aquí definan dos riesgos, ¿ya? Porque el tiempo es corto. ¿Y cuál sería el cronograma tentativo? Le va a faltar tiempo para hacer un cronograma, pero por lo menos estimen cuántos días o semanas les va a tomar desarrollar desde el inicio hasta el fin su proyecto, ¿no? Que en este caso es esta presentación artística. El inicio es desde que comienzan ustedes a planificar, o sea, desde que comienzan a definir el objetivo, el propósito, las actividades, desde esta fase inicial uno hasta la fase de cierre, ¿no? Después de haber ejecutado el proyecto. ¿Sí? Consultas antes de derivarlos a las salitas. Acuérdense de qué salas son, ¿ah? O sea, de mi parte una pregunta. En la pregunta 3 y Adelante. 4 explica, por Sí, favor. No lo entendí bien. ya. A ver, en la primera parte de la actividad, donde se fueron unas salas, ustedes ya deben haber definido qué show van a hacer, ¿no? ¿Qué tipo de show? Ojo que el caso es planificar una presentación artística en grupo, ¿sí? Entonces, en la primera parte definieron qué show harán, qué tipo de show harán. Por ejemplo, en la sala general definieron una actividad para Navidad, ¿no? ¿Cuál es su propósito? Ya lo definieron. En este caso me parece que era reunir fondos y ahora tienen que definir qué entregables van a hacer. Si en el mismo ejemplo, si es una actividad por Navidad, entiendo que es puede ser una coreografía, ¿no? El entregable, ¿no? Lo que van o una presentación, ¿no? Lo que van a entregar, para la redundancia. Y en la pregunta 4 ustedes deben definir qué actividades o tareas deben hacer como planificación para la ejecución de esta presentación artística, ¿no? De repente, ¿no? Contactar a los que van a hacer, no sé, imagino, ¿no? La danza. Uy, un segundito, por favor. Ah, un segundo.
Disculpen, ha habido una descoordinación, es un riesgo. Me indican que la sesión está programada hasta las 9. Yo la tenía hasta las 9:30, pero en todo caso no vamos a hacer esta segunda parte de la actividad, la vamos a dejar para la próxima sesión. Y en los próximos 3 o 4 minutos terminamos esta sesión. Ya vamos a continuar con la presentación. Nos faltan un par de diapositivas nada más y cerramos, ¿sí? A ver, entonces, sí, adelante. Una pregunta. Sí. ¿Los grupos se van a quedar para todas las sesiones? Va a estar un poco complicado, pero a ver, algo vamos a pensar para la próxima sesión. De repente eh, hacemos nuevos grupos, ¿no? Pero ya lo vemos en Porque, el próximo webinar, porque es probable que algunos no asistan o de repente haya nuevos participantes, ¿no? claro, lo decía para crear un grupo de WhatsApp y coordinar bien el trabajo. Bueno, si pueden hacerlo sería genial, Ok. ¿ya? Gracias. Ok, entonces continuamos con la presentación. Hemos visto las dos fases primeras, ¿no? La primera fase que era inicio, la segunda fase que es planificación. Ahora vamos a ver la fase de ejecución. Cuando ya todo lo que hemos planificado en papel lo vamos a poner en marcha, ¿no? Entonces aquí es la acción. ¿Qué se hace en esta fase? Se ejecuta lo que hemos programado o planificado. Se gestiona el equipo de personas, ¿no? Se gestionan los proveedores, se gestionan los recursos, ¿no? Pueden ser recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos, no sé, alimentos, hay un montón de tipos de recursos. Se va avanzando según el cronograma, en la medida de lo posible, ¿no? Porque en la realidad a veces hay cosas que se hacen antes y hay cosas que se hacen un poco después del cronograma, hay ciertos desfases, pero la idea es seguir el cronograma. Y esto es importante, se responde ante los riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un riesgo? Algo que puede pasar y que podría afectar al proyecto. Entonces, cuando, cuando aparece este riesgo, ahí tenemos que hacer o aplicar planes de contingencia, ¿no? ¿Ok? Esa es la fase 3 de ejecución. Ahora, la fase 3 y la fase 4 se hacen en paralelo. Mientras la fase 3 de ejecución se va desarrollando, la fase 4 eh, va monitoreando y controlando el avance o la ejecución del proyecto, ¿no? En esta fase 4 se verifica que el proyecto se vaya realizando conforme se planificó, ¿no? Y si hay diferencias, se van ajustando, ¿no? ¿Qué se hace? Vamos controlando que se cumpla el alcance definido. Vamos controlando que se cumpla el tiempo o el cronograma establecido. Vamos controlando que los costos reales estén dentro de los costos presupuestados. Y también vamos solucionando imprevistos, que vendrían a ser los riesgos, ¿no? ¿Sí? Y la última fase, la quinta fase, es el cierre, la finalización del proyecto, pero de manera formal, ¿no? ¿Cómo se termina formalmente un proyecto? Con documentos. ¿Qué se hace? Se evalúan los resultados del proyecto frente a los objetivos iniciales, ¿no? Supongamos que mi objetivo, en la fase uno, donde definí mis objetivos, supongamos que he definido 5 objetivos y luego de realizar el proyecto solo pude cumplir 4, esto se plasma en un documento, ¿no? Ahí. Se plasma en un documento, ¿no? Se hicieron 4, no se hizo el quinto objetivo debido a tal, 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 ¿no? Ahí evidenciamos qué cosa pasó, por qué no se cumplió, para que cuando hagamos un proyecto similar en el futuro, sepamos qué cosa debemos hacer diferente.
Luego, se recopilan evidencias. Pueden ser fotos, videos, documentos, correos, capturas de WhatsApp, etcétera, de cómo se ha desarrollado el proyecto para que nos sirva en un futuro. Al final también se debe agradecer al equipo de personas, a los proveedores, etcétera. Se registran los aprendizajes y lecciones aprendidas, ¿no? ¿Qué cosa, lo que hicimos mal, cómo lo podremos hacer mejor en un siguiente proyecto? Y lo que hicimos bien, tendremos que replicarlo en los siguientes proyectos, ¿no? Y al final, estos documentos se archivan, ¿no? Se recomienda que se siga un orden, ¿no? De repente lo archivan por fecha, por tipo de proyecto, no sé. Hay varias formas de poder archivar. ¿Ok? Entonces hemos visto las 5 fases de un proyecto predictivo. Esta última parte ha sido un poquito rápida porque hubo un imprevisto acerca del tiempo de la sesión. Y vamos a pasar a las consultas. Por favor, si tienen consultas, háganlas por chat o por su micrófono. Profesor, Adelante. disculpe, las diapositivas lo voy a enviar al grupo por si acaso, para poder estar pendiente para hacer el Sí, trabajo. Ok, gracias. sí, claro, claro. Eso sí se lo voy a compartir a través de Claudia y Willy. Sí. A ver, antes de terminar, hubieron aproximadamente 6 grupos. ¿Me podrían decir en qué constaban los shows que definieron? ¿Qué tipo de show definieron? Yo estuve en la sala general eh, y era un show con tema navideño. A ver, ¿me comentan rápidamente, porfa, los otros grupos que definieron, qué tipo de show definieron para cerrar el webinar de hoy? Adelante. Sí, Willy, adelante. Sí, se salió Willy. Bueno, sí, sí, pueden abrir su micro. A ver, en el chat. A ver, a ver, dicen de Navidad, un spoiler de la persona que editará la clase. ¿Cómo es eso? Un videoclip, ok. Ah, video de los profes que editarían en un flyer. Ok. Oh, están poniendo en el chat un link de WhatsApp. Entiendo para que se Sí, vayan de los chicos de Navidad. coordinando. Ok, ok. Ahí han levantado la mano. Ilsa, adelante, porfa. Y contigo cerramos. Buenas noches. Mi grupo que está en la sala 2 decidimos Ajá. hacer una batalla de dancehall en la calle para la primera pregunta. ¿Qué tipo de show harán? Ah, excelente. Batalla de dancehall en la calle y cuál es el propósito. Abrir más espacios para bailarines de dancehall y difundir la existencia de otros estilos de baile urbano. Oh, excelente, excelente. Bueno, muchas gracias, Tilsa. Entonces, vamos a terminar el webinar, el primer webinar hoy. Gracias por su asistencia, gracias por su puntualidad, los que llegaron temprano. Y nos vemos el próximo martes a las 7:30. ¿Sí? Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor. Gracias, buenas noches. Bueno, Tom. Buenas noches, profesor. Gracias.